Bueno, lo primero, muchas gracias a Viventur por darnos la oportunidad desde CINFA de moderar esta mesa. Hablamos de salud y siempre que hablamos de salud hablamos de algo que nos incumbe a todos. Porque hay una noticia que yo no sé si conocéis, creo que sí, que es que todos vamos a ser pacientes alguna vez. Entonces eso marca un poco, en mi opinión, el terreno de juego para la importancia que tiene la vertical salud. Luego hablaremos, porque hablamos de salud de una manera genérica cuando hay muchísimas verticales. Y hoy nos acompaña una mesa, yo diría, de lujo, porque vamos a tener o poder tener la visión de diferentes profesionales y sobre todo de diferentes industrias dentro de la salud, ¿no? Contamos con Tania Rivera, que es Digital Transformation Officer en Rivera Salud, en un grupo, ¿no?, de gestión hospitalaria. Santiago de Orchaga, que no es Joseba, había un error en el cartel, de un grupo industrial Mondragón, que también tiene una decidida apuesta ahora mismo por la salud. Lorea Mendoza, de BioF, que creo que también había otro pequeño error y no era Biocruces. Y Nicolás, de IMQ. Creo que va a ser una mesa en la que vamos a poder ver distintos puntos de vista y la idea es también que, bueno, pues que al final podáis hacer todas las preguntas que consideréis. Yo, para romper el hielo, me gustaría que cada uno de los participantes pudierais darnos unas pinceladas o un libro entero, si nos ajustamos al tiempo, sobre pues cuál es el rol de vuestra organización y de organizaciones como la vuestra en el ecosistema innovador en salud, ¿no? Y qué actividades estáis poniendo ahora en marcha y en valor. Si queréis podemos empezar por el otro extremo, Nicolás, y que nos cuentes un poco sobre esto. Bueno, pues nosotros, el Grupo Igualatorio, es yo creo que un agente más en este ecosistema de la innovación, ¿no? Donde estamos al final pues las corporaciones, las pymes, las startups, las universidades, los centros tecnológicos, porque como estamos hablando aquí durante toda la mañana, al final yo creo que la red es también un punto importante, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Pues de alguna forma es la experiencia después de 84 años, con lo cual yo creo que una empresa que ya sigue tras 84 años y bueno, somos líderes aquí en el seguros de salud del País Vasco, somos también líderes en el tema de la provisión de servicios sanitarios, servicios sociosanitarios y en prevención de riesgos laborales. Como digo, pues ofertamos de alguna forma esa experiencia, ese conocimiento, las competencias y las habilidades que a lo largo de estos años en cada una de las divisiones pues hemos ido desarrollando, ¿no? Empezamos quizás en la innovación, como digo, hace 84 años con, bueno, aquí el público es muy joven, pero no había ni seguridad social y los hospitales que habían eran de beneficencia y los hospitales privados, ¿no?, puramente. Entonces hubo 8 médicos, 8 cirujanos que de alguna forma se unieron y hicieron una iguala para a los ciudadanos de Bilbao pues poder darles esa prestación sanitaria que incluía al conjunto de la familia e incluso, hoy pues está así como visto, pero también a los trabajadores que estaban en ese núcleo familiar, ¿no? Con lo cual, bueno, durante eso se ha ido desarrollando, luego fue ya igualatorio quirúrgico, además fue médico. Y hoy, pues, bueno, tenemos también, ha habido aquí María Lu, que ha hablado antes de una startup que hablaba del tema de la fisio, participamos también en Fisify, que es otra empresa también de prestaciones de fisioterapia bueno, online. Estamos en Histocell, que es de terapias genética. Otra que estamos ahí pendiente de salir al mercado es Cybersurgery, que es, ya sabéis, bueno, la introducción de la robótica en lo que son las prestaciones médicas y se está desarrollando un robot para cirugía de columna para la puesta de los tornillos transpediculares, que es una cosa bastante delicada, hay un error y bueno, pues esto ayuda, facilita las intervenciones. En fin, como digo, yo creo que una corporación que trata de alguna forma poner en nuestro punto está el paciente y alrededor de esto pues estamos en una red donde participamos también con el resto de agentes y viendo oportunidades de alguna forma de innovar y bueno, hacer más sostenible, hablamos de sostenibilidad del sistema sanitario y es verdad que yo creo que ahí andamos todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Nicolás. La verdad es que es súper interesante. Lorea, en vuestra visión, no más, una fundación para la investigación, ¿cuál es vuestro rol en ese ecosistema? Gracias, Julio, por esta invitación y egun on guztioi. Claro, BioF es la Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitarias del sistema
Sanitario Público Vasco. Y claro, BioEP nació en el 2001, hace ya 22 años, y nació pues para ordenar un poco esa investigación y esa innovación que se hacía en el sistema en Osakidetza, la investigación que se hacía en Osakidetza. Eso ha ido evolucionando. Ahora la Fundación queda como entidad coordinadora de toda la innovación que también se hace en Osakidetza, pero ya tenemos 4 institutos de investigación sanitaria, 3 más dedicados a investigación biomédica, 1 por cada territorio. Tenemos que acaban recientemente de cambiar de nombre. Tenemos a BioGipuzkoa, BioVizcaya y BioAraba. Y el 4.º instituto, Biosistema, que está más dedicado a investigación en servicios de salud. Entonces, trabajamos todos en red, pero como comentaba Nico, trabajamos en red también con todo el ecosistema de salud en el que lo componen pues, centros de investigación, los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación y también las empresas. Porque es verdad que la investigación e innovación es clave para afrontar los retos que tiene el sistema sanitario, ¿no? Retos como una población cada vez más envejecida, que hay que atenderla. Tenemos también que detectar rápidamente enfermedades, toda la cronicidad, medicina personalizada, tratamientos, terapias avanzadas que llegan y también son caras. O sea, hay un montón de retos que el sistema sanitario tiene que afrontar y desde luego la investigación y la innovación va a ser clave con todo ello. Nosotros eso lo trabajamos en red también con todos estos agentes, porque también no hay que olvidarnos que para que un producto, una tecnología llegue al mercado, tiene que pasar una serie de fases, que muchas son complicadas, hay que escalar, hay que pasar unos aspectos regulatorios para que alcance el mercado, y eso lo hacen las empresas. O sea, para que al final se pueda aplicar a los pacientes, pues tiene que pasar todo el proceso, que al final por la empresa es clave también para ello. Y nosotros eso lo trabajamos en red y con las empresas, como tenemos desde BioEP se coordina todo el programa Inosasun, que al final lo que hace es poder estar con las empresas, atender sus necesidades y trabajar atendiendo a esas necesidades que tiende a colaborar con el sistema, con Osakidetza, con el Sistema Sanitario Público Vasco. Es importante porque muchas empresas necesitan desde el inicio, antes de que haya desarrollado el producto, poder hacer reuniones con profesionales sanitarios, con la parte clínica, que les puede asesorar si están bien orientados ese producto, les asesoran o les dicen, pues esta tecnología que tienes, que tú la tenías pensada para esto, mejor lo aplicas a esto. Y luego también trabajamos en proyectos de desarrollo y validación de tecnologías y productos. En este sentido, solamente los datos del 2022, pues hemos desarrollado 130 proyectos con empresas, la mayoría de ellas pymes, startups, con empresas de un total de 82 empresas, y de ellos 82 empresas vascas solamente. Y de ellos 73 han sido apoyados por la iniciativa MedTech, que es una financiación que el Departamento de Salud otorga a los institutos de investigación sanitaria para que puedan cubrir los costes de esos proyectos de desarrollo y validación de productos de empresas. O sea, hay una apuesta clara y yo creo que es importante para las startups tener esta vinculación con el sistema sanitario para poder avanzar en sus productos. Total. Y además en una industria hiperregulada, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de... Sí, tiene mucha complicación, tiene muchos aspectos regulatorios. Han comentado aquí pues Initius, ¿no? Que hemos trabajado, todas las empresas que comenta Nico, pues tienen todo... Es un proceso largo. O sea, Cybersurgery con el robot, pues que llevará 8 años. 8 años desarrollando un robot que hay que validar, que hay que pasar una regulatoria, unas certificaciones, hacer unos ensayos clínicos en determinadas condiciones. La verdad que las empresas lo tienen complicado. Entonces, toda la ayuda que podamos ofrecerles será bienvenida. Sí. Eso es una reflexión, yo creo, muy importante y sobre todo para los emprendedores, que cuando ves otras industrias donde escalar es muy rápido y vas al mundo de la salud donde cada paso cuenta regulatoriamente, científicamente, claro, ves periodos de maduración mucho más largos, ¿no? Que creo que es uno de los retos que tiene la innovación dentro del sector salud. Vamos con Santiago. Grupo Mondragón, ¿qué no hacéis, no? ¿Qué no hacéis como corporación? Pero bueno, estaría muy bien que pudieras contarnos qué estáis haciendo en salud y en innovación en salud. Vale, gracias por la invitación. Bueno, primero decir que Mondragón nace en los años 50 con un sacerdote con mentalidad de visión de futuro, y estamos ahora cerca, son 100 cooperativas, cerca de 80.000 personas, y es fruto del emprendimiento y la diversificación.
En el caso de salud, hace años que hemos lanzado una iniciativa que es Mondragón Health, en el que de arriba a abajo tiene unos ámbitos de interés en el mundo de mayores, en el mundo del medical device, de salud digital, inteligencia artificial. También tenemos una actividad, un enfoque de contract manufacturing. Nosotros toda la experiencia que tenemos en fabricación, industrialización, en los mundos de aeronáutica, automoción, electrodomésticos, estamos empezando a aplicarla en el mundo de salud. Y luego tenemos alguna experiencia pequeña, estamos explorando el mundo de la biología sintética. Eso es de arriba abajo. Y de abajo arriba, las cooperativas, cada una en su división, tiene sus ámbitos de interés y de estrategia, ¿no? Entonces, construimos proyectos en salud bien desde un enfoque de intraemprendimiento, desde ideas internas, desde un enfoque de inversión en startups o desde un enfoque de alianzas. Siempre en general, en esos 5 ámbitos que he dicho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de herramientas desde la corporación para los proyectos de intraemprendimiento, en financiar proyectos de viabilidad, financiando la contratación de promotores en exclusiva para lanzar los proyectos. Y tenemos, desde el punto de startups, tenemos un fondo de Mondragón Promoción de transferencia tecnológica para apoyar a las cooperativas en inversiones de ámbitos de interés en general y salud en particular, donde las cooperativas tienen interés. En esas inversiones, pues muchas hacemos para explorar, otras para conocer, otras en donde aportamos valor y fabricamos, es decir, a veces se da que estamos haciendo contract manufacturing en medical device. Entramos en una startup de medical device, le industrializamos, le fabricamos, le ayudamos en la regulatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos una combinación de cosas en donde el objetivo final es crear valor, crear empleo cualificado y bueno, intentar hacer, en base a colaboración con terceros, lo que se hizo en los años 50, que fue innovación abierta. Nosotros, el desarrollo de Mondragón es intercooperación. Hemos cooperado unos con otros para construir las 100 cooperativas que tenemos. Traducido al mundo moderno es la innovación abierta. Invertimos en startups, hacemos alianzas, les ayudamos con el mercado, les ayudamos con la industrialización, la fabricación. Al mismo tiempo nos sentamos en los consejos para conocer ámbitos de exploratorios donde a veces no tenemos el conocimiento y nos viene bien estar, y generamos un win-win con startups o con empresas de fuera. Qué buena es esa palabra, ¿no?, de innovación abierta, porque nosotros solemos decir también en CINFAC que hemos hecho innovación abierta sin llamarle innovación abierta, ¿no?, que ahora está muy de moda. Y hablabas de esa relación entre una corporación como Mondragón con las startups. Y ahí, Tania, creo que también tenéis mucha experiencia, ¿no?, en cómo habéis ido haciendo diferentes proyectos con startups. Cuéntanos el rol de Ribera y las iniciativas que estáis poniendo en marcha. Pues sí, muchas gracias, Julio. Como bien dices, bueno, nosotros somos, por contextualizar, un grupo sanitario. Tenemos 9 hospitales en España, en diferentes regiones, más de 50 centros médicos más pequeñitos, policlínicas, y también actividad en Centro Europa, en Oriente Medio, en Portugal y en Latinoamérica. Desde esta perspectiva, y si miramos un poco qué está pasando en el sector sanitario, ¿no?, tenemos varios conceptos, varios elementos. Uno, lo que todos conocemos, el envejecimiento. Segundo, la cronicidad. Tercero, esas nuevas necesidades que están surgiendo, nuevos perfiles de pacientes o población que demanda otro tipo de acceso, otro tipo de tratamiento, seguimiento, etcétera, ¿no? Y por otro lado, lo que llamamos los new entrants, que son aquellas empresas que no son del sector sanitario, pero que están entrando en el sector salud. Ya conocemos bueno, pues muchos nombres, ¿no?, las grandes tecnológicas que están aportando valor en el sector salud. Entonces, si miramos todo esto, como grupo sanitario tenemos una responsabilidad social, que es aportar valor, teniendo en cuenta las necesidades actuales, y por otro lado, pues una necesidad también en cuanto a la industria y al negocio, ¿no? Entonces, nosotros ya desde hace 4 años dijimos, bueno, pues tenemos que ver cómo podemos utilizar la tecnología y la colaboración con startups y con emprendedores que ya están aportando soluciones interesantes para cubrir estas demandas, y lo hacemos desde 2 perspectivas. Por un lado, decidimos
crear dentro del propio grupo, cosa que es muy raro en un grupo sanitario, una división tecnológica. Tenemos una empresa tecnológica dentro del grupo con ya más de 200 empleados, donde tenemos muchos perfiles diferentes, ingenieros de datos, bioingenieros, matemáticos, desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque dentro del día a día de nuestros hospitales surgen muchas veces necesidades que gracias a este trabajo multidisciplinar podemos cubrir, ¿no? Por poner un ejemplo, durante el COVID pues trabajamos internamente, conjuntamente con todos estos perfiles para desarrollar modelos predictivos que nos permitían saber qué pacientes de los que teníamos ingresados, hospitalizados, podían llegar a requerir UCI. Con lo cual, esto nos permitía optimizar mucho los procesos, los recursos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, aparte de esta división interna, donde desarrollamos cosas para el grupo, tenemos un programa muy interesante de innovación abierta o de colaboración con startups, que montamos pues justo antes de la pandemia. Y en este tiempo hemos incorporado en nuestro portfolio a 9 startups, hemos desarrollado más de 20 proyectos con ellas en los diferentes hospitales para probar modelos, casos de uso y, bueno, por mencionar algunas concretas que además 2 de ellas son de Bilbao. Una es Legit Health, igual a algunos os suena, bueno, pues trabaja en el campo de la dermatología con inteligencia artificial para ver cómo podemos hacer un mejor seguimiento de aquellos pacientes con patologías dermatológicas apoyándonos en algoritmos de inteligencia artificial. Al final, la dermatología es muy visual, con lo cual las fotografías tienen muchísimo valor y esto nos permite ajustar más la oferta a la demanda. Es decir, si hasta ahora un paciente, imaginémonos, con psoriasis venía cada 6 meses a hacerse una revisión, pues a lo mejor ese paciente no necesita 6 meses, necesita más, menos, en función de cómo tenga sus brotes, cómo evolucione la enfermedad, etcétera, ¿no? Con lo cual, este seguimiento a distancia nos permite ser muchísimo más eficientes y optimizar los recursos y, sobre todo, dar una calidad asistencial mejor para ese paciente. Otro ejemplo. Track, antes comentabais Physify, también de rehabilitación. Nosotros estamos trabajando también con una startup de aquí que tiene también un sistema de telerehabilitación, de forma que podemos combinar sesiones presenciales de rehabilitación con sesiones de tratamiento digital en casa para que bueno, pues se trabaje mejor esa rehabilitación, haya una mayor adherencia al tratamiento y podamos medir todo eso, ¿no? Entonces, bueno, son algunos ejemplos, por poner los que son más de esta zona, pero al final tenemos más de 20 proyectos y creo que es muy interesante tener esta perspectiva de cómo podemos crear valor juntos. Al final nos necesitamos y una startup necesita probar sus productos, testarlos y evolucionarlos junto con el sector y la industria y ayudarles a esa accesibilidad al mercado que es tan difícil, y nosotros necesitamos ver soluciones disruptivas que no solo miren el presente, sino que miren el futuro. Muy bien. La verdad que el tema da, ¿no?, para hacer una mesa de 1 hora y media. La pena es que solo tenemos media hora. Yo creo que han salido varios retos, ¿no? Hemos hablado en los discursos de todos, yo me he ido quedando con longevidad, ¿no?, con cronicidad, con sostenibilidad del sistema, ¿no?, que está íntimamente relacionado. Creo que los retos a los que nos afrontamos, cada uno desde su parcela, son comunes, pero sí me gustaría que pudierais dar a la audiencia vuestra opinión sobre las tendencias que tenemos, en las que tenemos que dar un ojo, ¿no?, o tener un ojo puesto. ¿Por dónde veis que en los próximos años van a ser tendencias claves en la industria de la salud? Entendiendo que la industria de la salud va desde los que nos dedicamos más a los tratamientos hasta los que hacéis una labor asistencial, investigación básica o industrialización. Si queréis empezamos otra vez por allí. Lorea, o Nicolás, me da igual. ¿Qué queráis? Pues empezamos en el mismo orden. Bueno, yo creo que lo ha dicho Tania. Al final, ¿qué tenemos en el sector salud? Pues por un lado, la irrupción de estas grandes tecnológicas donde de alguna forma la tecnología de sistemas está entrando con la medicina, pero bueno, yo creo que eso es un campo para esas grandes, es decir, que tenemos Google, Apple y demás que van a entrar. En el ámbito de los pequeños operadores, y digo que somos pequeños, grandes aquí en el País Vasco, pero pequeños es, yo creo que también comentaba Tania, el tema del envejecimiento de la población y el tema de la cronicidad.
Ahí vamos a tener, y se está viendo ahora, el desarrollo de los biosensores para el tema de la telemedicina, teleasistencia. Yo creo que falta también, yo creo que por un lado están esos elementos, pero yo creo que va a ser importante también el tema de la gestión de este cambio. Es decir, es verdad que vamos a encontrarnos con una población más digitalizada, sobre todo en los jóvenes, pero los profesionales actuales de alguna forma tienen que hacer ese cambio, y yo creo que la dificultad al final, independientemente de que vayamos con el tema de la cronicidad, como decía, con el tema del envejecimiento, yo creo que hay otro elemento importante que son las tensiones económicas tanto en el sector sanitario público como en el privado. Ya veis de alguna forma que los hospitales siempre decimos que el sector público no va a poder dar prestaciones sin límite, entonces el tema de los tratamientos personalizados, el buscar el valor, se habla ya de medicina basada en el valor, que es de alguna forma, bueno, pues si tienes una molécula para un tratamiento de un cáncer, efectivamente puedes hacer una plataforma si ese paciente va a responder a ese cáncer, y en ese caso lo tratas y en el resto no, ¿no? Con lo cual yo creo que ese desarrollo va a ir. El tema también de la disminución de las tareas repetitivas en los hospitales, que hay muchas veces que tenemos el dato y seguimos pidiendo el dato al ciudadano, al asegurado, y yo creo que intentar quitar todo eso que no aporta valor en la relación que tenemos con el usuario, pues va a ir. El tema de la robotización, tenemos el robot de Da Vinci, que ya lleva en el mercado pues 15 años en España, es decir, aquí en el País Vasco lo pusimos hace 13 años. Ahora estamos con los robots de rodilla, con cadera, decíamos el de columna, que esperemos que el año que viene esté. Y luego en el tema también, pues con esta presión que tenemos de low cost, porque al final nos empujan a todos hacia una reducción de costes, tenemos que hacer una innovación en los procesos, de alguna forma, para tratar de quitar lo que no añade valor en el proceso, ¿no? Bueno, yo creo que son retos, yo creo que importantes, y en la incertidumbre con la que estamos ahora yo creo que no se ha vivido en ninguna época, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nicolás, en lo que expones. Gloria, ¿en tu opinión? Yo la verdad que Nico tiene una visión general de todo lo que viene, y como sistema público pues la sostenibilidad es muy importante. Entonces, sí, todas las tecnologías que puedan ayudar al empoderamiento del paciente, toda la telemedicina, biosensores, todos los wearables, toda esa parte es importante. Claro, la genómica ha venido y va a dar lugar a terapias avanzadas también, y las terapias avanzadas ya se están aplicando, las CAR-T, inmunoterapias, pero esto va a ir a más, eso va a ser también muy importante. El tema de la inteligencia artificial que hemos oído esta mañana, ya tenemos varios proyectos ahí pues para hacer algoritmos para cribados y todo para descartar el diagnóstico cuanto antes, y quedarte con los que, porque al final igual pues hay que hacer algo rápido para poder atender a tanta población. Y luego también la realidad virtual, por ejemplo, la realidad virtual inmersiva para formación de profesionales también es algo que lo veo importante y que se ve que es importante. Y bueno, y realmente, por ejemplo, nosotros desde BIOEP, que somos la Secretaría Técnica de RIS3 Euskadi, en salud, hay un grupo precisamente dedicado a tecnologías disruptivas en el que estamos, es un grupo multidisciplinar con empresas, centros y sistemas sanitarios y también pacientes, que también es importante tener en cuenta la opinión de pacientes, en el que se está identificando aquellas tecnologías disruptivas que van en este sentido que estamos hablando, y ver todo eso cómo va a afectar, va a implicar un cambio también cultural, un cambio de atención, nuevos perfiles dentro del sistema sanitario, y eso creo que es súper importante. Santiago, vamos un poco mal de tiempo, pero no nos queremos quedar tampoco sin vuestra visión. Para no ampliar, porque creo que se ha hablado casi de todo. Nosotros tenemos claro que el envejecimiento, los mayores, tenemos un grupo residencial, estamos innovando con realidad virtual temas cognitivos, pero estamos entrando en el domicilio, retrasar la salida del domicilio de las personas con tecnología, cuidados y telemedicina. Pensamos que ahí hay un recorrido importante a hacer, porque va a haber una saturación de recursos y una falta de profesionales sanitarios. Y luego, desde el punto de vista médico, un poco más médico, yo creemos que el tema de point of care y diagnóstico
autónomo, ¿no? Va a extenderse para eliminar horas de consulta y horas de servicio sanitario que se puede hacer de otra manera, ¿no? Sí, yo ahí barriendo el asco hacia mi sardina, en la farmacia creo que tiene un potencial toda la parte de cribado, de diagnóstico y de point of care también interesantísimo, ¿no? Ya hablaríamos de interconexión del sistema, que es otra derivada. Tania, por terminar, la visión desde Ribera de estas tendencias de futuro. Intento ir súper rápida porque muchos temas ya los han comentado perfectamente mis compañeros, pero 3 cuestiones destacaría. Una, el hogar. Como bien dice Santiago, el hogar es un elemento clave y yo creo que cada vez va a tener más relevancia y es necesario que tenga más relevancia porque si yo tengo mejor controlado o mejor monitorizado al paciente en su domicilio, puedo reducir ingresos hospitalarios, urgencias, mejorar la calidad asistencial y mejorar su experiencia. Con lo cual, tensiono menos al sistema y él está mejor, el paciente está mejor. Por otro lado, la medicina basada en el valor. Al final tenemos que trabajar más en resultados, más que en actividad asistencial, es decir, en cuáles son la sintomatología, la evolución del tratamiento, la experiencia que está viviendo ese paciente, más allá de ver indicadores como número de urgencias, número de ingresos, etcétera. Para esto necesitamos tener datos. Para medir los resultados necesitamos tener datos de resultados de ese paciente, sean reportados por él o sean registrados a través de tecnologías. Por eso es tan importante la tecnología que nos ayude a todo esto. Y luego, creo que una de las grandes revoluciones va a ser sin duda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial bien aplicada, con sentido y con ética. Pero ya están surgiendo iniciativas muy interesantes, sobre todo en diagnóstico precoz. El MIT ya está desarrollando algoritmos para detectar cánceres de mama o posibles cánceres de mama con 3-4 años de antelación a lo que se está haciendo a día de hoy, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante la evolución que va a tener esto y para eso necesitamos también trabajar mucho la formación de los profesionales en todas estas habilidades y tecnologías para que sean realmente aliados. O sea, no es que vayan a desaparecer los profesionales sanitarios, sino que van a trabajar de otra forma. Y creo que es responsabilidad nuestra también formar en esto a las nuevas generaciones, sobre todo. Un apunte. Yo creo que hay un tema muy importante que es la medicina preventiva. Yo creo que la inteligencia artificial ligada a datos, a patrones y ligar modelos de alimentación con outputs de salud va a poder generar una serie de nuevos negocios que hoy no sabemos que van a ir desde el punto de vista de prevención. Totalmente. Yo creo que para el año que viene, en la mesa de salud, vamos a pedir a la organización que nos den 2 horas, porque probablemente... No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta del público, nos lo hemos comido. Nos lo hemos comido todo. Si hay alguna pregunta, yo os voy a invitar, si os parece, y lamentándolo muchísimo, a que la traslademos al espacio posterior. Muy bien. Porque sí, nos hemos comido todo el tiempo, estas horas no es momento de hablar de comer, pero lo hemos hecho muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso, por favor. Gracias.